Już i probrosia w dół, tym komu nie spится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll en este episodio. ¿Cómo estás, Skoll? Emocionado de estar de nuevo por acá, feliz de estar con todos los incógnitos y pues ansioso de comenzar, la verdad. Perfecto, bueno, pues yo soy Ava. Esto es La Incógnita de lo Incierto y para este episodio regresamos a los crímenes sin resolver, a los asesinos seriales, todo este tipo de cosas. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el asesino fantasma de Texarkana, un homicida que se ganó su mote porque literalmente desapareció de la escena del crimen tal y como lo haría un fantasma. Los homicidios cometidos por este asesino son hasta el día de hoy crímenes sin resolver, pues aunque hay algunos sospechosos, nunca se pudo probar quién fue el causante de los crímenes a la luz de la luna, como fueron nombrados en aquella época. Los crímenes cometidos por el asesino fantasma fueron tan famosos que existe una película basada en él llamada Terror al Anochecer de 1976, sí, de 1976, y hubo creo que un remake del 2014. Okay. El del 2014 la verdad no lo he visto, el del 76 sí, y me pareció una película pues entre mediana y buena. Así que si la quieren ver, la pueden buscar, es Terror al Anochecer. Bueno, pues vámonos directamente a lo que nos truje. Todo ocurrió en Texarkana, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Bowie, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esta ciudad es descrita como muy tranquila y según sus habitantes, nunca pasa nada en Texarkana. Pero en la década de los años 40, este pequeño poblado fue azotado por varios crímenes brutales, y Texarkana se convirtió de la noche a la mañana en una sombra de lo que se supone era, pues el miedo y la desesperación se apoderaron de su gente. En aquella época es importante decir que Texarkana era como una utopía. Los niños podían jugar en la calle sin miedo, la población dejaba sus puertas abiertas, pues obviamente tenían la seguridad de que jamás sucedía nada, nadie robaba, nadie cometía un crimen, entonces pues dejaban todo sin llave. Los ciudadanos también acostumbraban salir los fines de semana y les encantaba asistir a los partidos de fútbol del equipo local. Los texarcanos consideraban a su ciudad como casi perfecta. Pero todo comenzó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad comenzó a recibir a los soldados que volvían de la guerra y se fueron creando algunas colonias como por fuera, digamos, del centro, y ahí es donde empezaron a ocurrir crímenes menores como robos y peleas callejeras. Y algo que considero importante de mencionar es que cuando estos pequeños crímenes, entre comillas, comenzaron a suceder, los pobladores no quisieron tomarle mayor importancia, pues no querían meterse en problemas o no era su problema y no querían como hacer más grande, más allá de que lo hicieran más grande, sino para no afectar la buena imagen de su ciudad. Okay. Como que era algo o un mal menor, entonces dijeron, de aquí no va a pasar, hay que dejarlo que suceda y déjalo pasar. Pero tal vez esto provocó que poco a poco se fuera agravando la situación. Los jóvenes del pueblo acudían con regularidad al cine local, pues siendo una ciudad muy pequeña y en esos años era de lo poco, digamos, que podían hacer los jóvenes de aquella época. Y eso fue lo que hicieron Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jane Leary, de 19, el 22 de febrero de 1946. Y aquí es donde va a empezar todo lo que hizo este homicida, que hasta el día de hoy nadie sabe quién fue. Jim y Mary habían terminado sus relaciones sentimentales recientemente y estaban listos para iniciar una nueva. Así que Jim invitó a Mary a ver una película, la parejita acudió al cine y al terminar la función subieron al automóvil de Jimmy para ir a dejar a Mary Jane a su casa. Algo pues que
hacia toda la gente. Pero Claro. en el camino se desviaron un poco y llegaron justo a un paraje aislado llamado Lover's Lane, que era un lugar a donde acudían con frecuencia las parejitas que querían un momento de privacidad. Ok. Obviamente, digamos, en la época, en la edad lujuriosa, o sea, en la edad en la que, pues obviamente querían besos, caricias, un momento a solas, pues buscaban estos parajes como lejanos o del centro, en donde no hubiera gente, donde estuviera casi sin luz, pues obviamente para despedirse, ser- para darse cariñitos. Para no ser molestados, ¿no? Exactamente. Y de hecho este lugar era muy conocido, o sea, muchas parejitas frecuentaban e iban a este lugar, o sea, era como, no sé, en algunas escuelas, por ejemplo, los que son de aquí del distrito de la Ciudad de México, perdón, sabrán que en el CCH, por ejemplo, Oriente había unos que se conocían como revolcaderos, etcétera, que son lugares donde las parejitas van, pues a tener un momento de intimidad, ¿no? Un momento de caricias, de besos, etcétera. Después de la sesión de besos que tuvieron Jim y Mary, unos minutos antes de la medianoche, vieron una luz que venía desde la parte del frente de su automóvil. Sintieron la luz y les dio directamente a los ojos. Eso los dejó un poco cegados y intentaban como ver quién era el que les había echado la luz. La luz, ajá. Se dieron cuenta de que venía desde una lámpara y lo primero que pensó Jimmy fue, maldición, pues es la policía, ¿no? Ya Sí. nos vienen a arrestar, a decir que nos vayamos de aquí, etcétera, ¿no? Claro. Pero al mirar fijamente al hombre que sostenía la lámpara, pudo ver que este sujeto tenía una máscara blanca en la cabeza y una pistola en la otra mano. Mary también vio al sujeto y primero pensó que todo se trataba de una broma, pues los crímenes no sucedían en el pueblo, o sea, decía, no, esto no puede suceder, o sea, No puede estar pasando aquí, ¿no? no pasa, esto debe ser una broma. El hombre de la lámpara se acercó a la puerta del conductor y le dijo a Jimmy que bajara del auto. En ese instante, Jimmy pudo ver que la máscara parecía estar hecha de tela, como la de las fundas de las almohadas. Y riendo, Jim comenzó a decirle, tranquilo, hombre, deja de bromear, ¿no? Ya déjanos tranquilos. Pero el enmascarado parecía no estar jugando y le exigió a Jimmy que se bajara los pantalones. Esto, pues, obviamente ya era algo más que una simple broma, y Mary Jane comenzó a sentir mucho miedo. Jimmy respondió diciendo que no se iba a bajar los pantalones. Pues obviamente, Claro. si tú también crees Sí. que es una broma, pues seguramente crees que se quieren sobrepasar contigo y tú dices, no, no lo voy a hacer. Aparte, pues digamos, en esa época necesitaba ser como hombre, machito, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero pues esto enfureció al enmascarado y le apuntó con una pistola diciéndole nuevamente, bájate los pantalones. Pues obviamente ahí ya tuvo que Sí. actuar Jimmy. Ahí Mary- sí dijo, bueno, está bien. Mary dejó de pensar que era una broma y ahora pensaba que se trataba de un asalto, así que agarró la billetera de Jimmy y se la quiso dar para que los dejara en paz. Pero cuando Jimmy comenzó a bajarse los pantalones, el hombre enmascarado le dio directamente en la cabeza con la parte trasera de la pistola. Un culetazo. Ajá. Jim cayó al piso y mientras el enmascarado lo pateaba ya en el piso, Mary salió corriendo del auto, asustada. Pero unos metros más adelante sintió también un golpe en la cabeza que casi la deja inconsciente. Cuando Mary estaba en el piso, vio que el enmascarado se acercaba y estaba justo encima de ella y pensó pues que todo se había acabado, Sí. que su vida había llegado a su fin. Pero el atacante le dijo, levántate y corre. Mary corrió con todas sus fuerzas, pero el golpe que le había dejado el sujeto pues la había Ajá. dejado muy mal y iba como hasta trastabillando, se iba cayendo. Mary llegó hasta donde estaba un automóvil en la carretera, el automóvil era antiguo, y pues obviamente comenzó a gritar para pedirles ayuda, pero no había nadie en el auto. Entonces pensó que seguramente este automóvil era en Era donde de- venía Ajá. este sujeto. Así que entonces Mary agarró fuerzas, aire y comenzó a correr, pero ella escuchaba que su atacante estaba detrás de ella. Así que siguió corriendo en busca de su supervivencia, pero en este punto Mary estaba muy cansada y sentía que se iba a desmayar porque había perdido mucha sangre. Sí. De hecho, en su ropa ella miraba la sangre que había perdido. ajá. Poco después, o unos metros más adelante, el enmascarado la alcanzó, la golpeó y la tiró al piso. El atacante le dijo, ¿por qué corres? Mary Jane estaba muy asustada, tenía mucho miedo y se quedó completamente congelada, inmóvil, no podía Paralizada. hacer nada. Ujú. En ese instante, el hombre enmascarado comenzó a abusar sexualmente de Mary y se cree que fue con la pistola que traía.
Mary Jane quería que todo terminara y esperaba el momento de su muerte. O sea, yo creo que fue tan traumante que ella ya estaba esperando a lo mejor que la matara y que Sí. se terminara como el suplicio que estaba sufriendo. De pronto, el enmascarado se levantó y salió corriendo como escapando de algo, como que se dio cuenta de que algo pasó o alguien pasó Algún peligro. y se echó a correr. Seguramente pasó alguien o vio la luz de algún auto, no sé, algo lo asustó y salió corriendo. Afortunadamente eso hizo que Mary permaneciera con vida. Ella apenas si podía ponerse de pie, corrió y llegó hasta una casa en donde solicitó ayuda. Estas personas la ayudaron y le avisaron a la policía. Cuando la policía llegó, fueron en busca de Jimmy a donde Mary les había dicho que estaba, y cuando llegaron encontraron a este hombre tumbado a un lado del automóvil. Jimmy fue trasladado inmediatamente a un hospital en donde cayó en coma por varios días. Pues imagínate el golpe que seguramente le tuvo que haber dado. Sí. Ahora, parece que el atacante, aquí quiero hacer como una acotación, un paréntesis. Parece que el atacante disfrutaba el dolor Ujú. de la gente porque no se enfocó en robarles nada, ¿No? sino en golpearlos y abusar de Mary. O sea, Ajá. como que eso le dio mucha satisfacción. Eso era lo que estaba El buscando sufrimiento, realmente. ajá. Sí, el sadismo, o sea, Ajá. ser como provocarle dolor y ver, yo creo que la cara de dolor de la gente, eso le dio satisfacción y yo creo que era lo que realmente buscaba y no Sí. buscaba robarles las pertenencias o hacerles otra cosa. Sí, exacto. Mary Jane estaba muy preocupada por Jimmy porque ella aseguraba haber escuchado un disparo. Ella pensaba que le había disparado, pero cuando hicieron la investigación y le preguntaron todo a ella, parece que lo que Mary había escuchado era el sonido del cráneo de Jimmy rompiéndose por el fuerte golpe que el enmascarado le había dado. Imagínate entonces la ¿A qué fuerza grado? con la que le golpeó para que sonara como si fuera una bala, un balazo, ¿no? Sí, Digo, pues obviamente si le abrió el cráneo y cayó en coma, es porque fue un golpe demasiado fuerte. fuerte. Mary también fue internada, pues obviamente había sido abusada, la habían golpeado, y al salir tuvo que declarar todo lo sucedido y describir todo lo que había sucedido aquella noche. Mary aseguraba que el atacante era un hombre negro de casi 2 metros de altura y llevaba una máscara blanca en la cabeza. Lo extraño era cómo Mary pudo identificar que el hombre era negro, Ujú. si el atacante traía puesta una máscara y aparte era de noche. Ujú. Era muy difícilmente pudiste haber visto que era negro, ¿no? Exacto. Yo creo que Mary dijo lo del hombre negro o de color por el racismo de aquella Ujú. época, ¿no? Pues obviamente si alguien iba a hacer algo malo, seguramente era un negro y no Sí. un blanco. Yo creo que eso fue por lo que lo dijo esta Mary. Yo creo que pues sí estás tan influenciado con todo esto del racismo que seguramente lo primero que piensas es fue una persona negra. Incluso hoy en día a lo mejor aquí en México no hay racismo como tal, y lo digo entre comillas, hay más clasismo, somos Ujú. muy clasistas. Incluso ahorita te puedo decir, hoy en día lo que podríamos pensar es no es un hombre negro, fue alguien pobre, ¿no? Pobre, o sea, ajá. porque ese es el estigma que se tiene, que por ser pobre vas a cometer delitos, Eres que no ratero, tiene ¿no? que ser así, O ¿no? algo Pero es así. un estigma, Ajá. es lo mismo que creo que estaba pensando ella en aquella época. Ujú. La policía no confiaba totalmente en las declaraciones de Mary porque, según ellos, la mujer caía en contradicciones en algunas cosas que decía. Los Ok. investigadores creían que el atacante debía de ser alguien que conocía muy bien a Mary Jane y que tenía algo en contra de ella, pues el atacante no parecía haber escogido a alguien aleatoriamente, sino como que alguien que ya sabía a dónde ir, con quién ir, porque la agresividad con la que la trató y no a Jimmy Ajá. pareciera que Era personal, que era ¿no? personal en Ujú. contra de Mary. Las autoridades, investigando y todo, teorizaban que Mary estaba cubriendo al agresor por alguna razón que ellos desconocían. Incluso llegaron a pensar que el atacante había sido causado, o el ataque, perdón, había sido causado por su expareja, Ujú. pero no podían confirmarlo. Entonces tenían que esperar a que Jimmy despertara para que él diera una declaración, para que dijera qué fue lo que sucedió aquella noche. Algo extra, ¿no? Una semana más tarde, Jimmy despertó del coma y la policía fue a interrogarlo. Su primer declaración fue que el atacante era un hombre blanco y que no tenía máscara.
Esto pues, obviamente reforzaba la teoría de que Mary estaba cubriendo al atacante, pero poco después Jimmy cambió su declaración diciendo que poco a poco iba recordando todo y que efectivamente el ataque había sido causado por un hombre mascarado, pero que él no podía asegurar si era una persona de color. Aquí sí creo que él su primer declaración la haya dado de una forma y luego la haya cambiado, porque si estuvo en coma y tuvo un golpe tan fuerte en la cabeza, pues seguramente el trauma sí le pudo Sí, haber claro. causado alguna amnesia, algún Ujú. cambio de su memoria, haber cruzado algunos recuerdos a lo mejor de otra ocasión, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que por eso primero dijo que había sido un hombre blanco y después dijo, no, sí es un hombre mascarado, porque fue recordando todo lo que sucedió y lo que había perdido a causa del trauma por el golpe en la cabeza. Exacto, de a poco, ¿no? Sí, fue poco a poco, pero lo Ujú. fue recuperando y les dijo que no, que sí había sido un enmascarado. Con esta declaración, ahora sí la policía creía en lo dicho por Mary, pero no podían acusar a nadie. Y aquí también entro como otro punto en el que la misoginia, ¿no? Yo creo que también no le creían por ser mujer, pero cuando Jimmy despertó y por ser hombre, no, pues es que a él sí le creemos porque Sí. pues, es hombre, ¿no? Y es que aquí hay que considerar lo que hemos dicho en muchos capítulos, ¿no? La época. Sí. No era igual que como es ahora, y incluso si ahora es complicado, en esos entonces muchísimo más, ¿no? Sí, claro. Pues es que eran épocas completamente diferentes Sí. y pues había contextos muy extraños que hacían que la gente actuara de maneras, yo también digo que de maneras extrañas. Pero bueno, no podían acusar a nadie después de estas declaraciones porque tenían miedo de equivocarse, ya que años antes, 2 años antes de este caso, había ocurrido un linchamiento hacia una persona de color por una acusación sin fundamento y que tiempo después se supo que había sido una mentira. Entonces, pues obviamente las autoridades pues no estaban como en el punto de cometer nuevamente un Otra error vez. por una declaración que a lo mejor no tenía fundamento. Después de todo esto, la policía no creyó que fuera necesario seguir investigando, pues todo sería un gasto de recursos innecesarios. Aún así, después de que alguien les dijo, bueno, un investigador les dijo que no, que seguramente el atacante no se iba a quedar así, que seguramente iba a cometer más crímenes. Ujú. Pero, pues obviamente por cuidar la imagen y por que nunca sucedía nada, pues ellos seguramente pensaron no va a volver a suceder. Después de recuperarse, Mary Jane y Jimmy se fueron del pueblo y estaban muy molestos con las autoridades porque ellos estaban seguros también de que el enmascarado continuaría con sus ataques y tenían miedo. Claro. Pero la policía simplemente no hizo caso a estas advertencias y para mí fue un grave error, por lo que sigue más adelante. Al igual que la policía, los medios locales demeritaron lo sucedido con Mary y Jimmy y decidieron no publicar más información sobre el ataque, todo para conservar la buena imagen de Texarkana. Así que los ciudadanos continuaron con sus vidas como siempre y sin tomar precauciones ante un posible homicida. Y esto pues también me resulta triste porque yo creo que si se hubieran tomado cartas diferentes, a lo mejor no hubiera sucedido todo lo que sucedió en aquella época. Si no hubieran puesto la imagen sobre el bienestar de las personas, ¿no? Aunque también digo, si era una ciudad en donde nada pasaba, pues también a lo mejor pensaron, no va a volver a suceder. Sí. Pero era alguien que ya se fue, alguien que estaba a de lo paso. mejor fue alguien de paso, Sí, claro. alguien ajá, exacto, que no es de aquí porque en nuestro pueblo porque pues, aquí no puede pasar. Es pura gente buena, ¿no? Pero el 24 de marzo, tan solo unas semanas después, un hombre que iba en su automóvil en la carretera 67 pudo ver que otro auto estaba estacionado en una terracería, algo bastante extraño, pues él siempre usaba esa carretera y nunca había visto estacionado un automóvil en este lugar. Cuando el hombre llegó a este lugar, pudo ver que dentro del auto estaban 2 personas presuntamente dormidas, un hombre y una mujer. Y primero pensó que seguramente se trataban de 2 chavos, 2 jóvenes que habían tomado una noche anterior y que seguramente se habían quedado dormidos en ese lugar. Pero, al acercarse, vio que en la puerta del conductor y en todo el auto estaba lleno de sangre. Además de que se percató de que
dentro del automóvil estas personas ya estaban sin vida. Lo primero que hizo fue dar aviso a la policía, obviamente, y antes de que las autoridades llegaran, al ser un pueblo tan chiquito, los chismosos ya estaban rondando la zona. Claro. La policía no acordonó el área y cualquier persona que estaba por el rumbo se acercaba para ver qué pasaba, y obviamente toda la escena del crimen fue contaminada, por lo cual las huellas y otras pistas para llegar al homicida fueron borradas. Un error que también cometen, y lo que hemos platicado en otros casos, de la policía, al ser como inexperta, comete este tipo de errores que podrían parecer pequeños, pero pues simplemente ensuciaron toda la escena del crimen, y si se pudo encontrar alguna pista para localizar al homicida, simplemente se perdió. Las autoridades se vieron rebasadas porque, como este era un caso atípico, pues no sabían qué hacer. Así que lo único que descubrieron fue que las muertes habían sido causadas por varios disparos en la cabeza de cada uno de estos jóvenes, y se dedicaron a interrogar a cualquier persona que pudiera resultar sospechoso. A cualquiera que pasara le preguntaban: ¿tú dónde estabas? ¿Qué hiciste? O sea, no sabían absolutamente qué hacer. Sí, ya por dónde ni cómo. Esto no era suficiente, entonces tuvieron que solicitar el apoyo del estado de Texas para continuar con la investigación. Cuando el alguacil Jim Gere llegó a la ciudad, se dio cuenta de que todo era un absoluto desastre, pues además de que la escena del crimen había sido contaminada, la policía había autorizado que el cuerpo de Polly Ann fuera embalsamado y enterrado antes de realizar una autopsia, y sin siquiera sacar las balas que se habían alojado en la cabeza de esta mujer. Gere obviamente dijo: ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces les ordenó que se recuperaran las piezas de la cabeza del hombre de Richard para examinar las balas. Después de investigar con las pocas pistas que tenían, se dijo que los muertos habían sido Richard Griffin y Polly Ann Moore. Se dedujo que los chicos eran novios y que después de cenar decidieron ir a un paraje solitario para tener privacidad, como los otros chicos. Cuando la pareja estaba romanceando, fueron sorprendidos por un hombre que presuntamente le pidió a Richard que bajara del auto. El cuerpo de Richard fue encontrado con los pantalones abajo, lo que hizo pensar a la policía que, al igual que a Jimmy, el atacante le exigió que se bajara los pantalones. Después de esto, el homicida le dio 2 disparos en la nuca y se dirigió con Polly Ann, a quien se cree abusó sexualmente. Aunque la policía dijo que la mujer no presentaba señales de abuso, no se pudo confirmar porque el cuerpo fue enterrado sin realizar una autopsia. Y esto, al igual que en otros casos, me resulta extraño, como que están también, de cierta manera, parece que están ocultando pruebas. El homicida disparó también a la cabeza de Polly Ann, quitándole la vida, para después colocar los cadáveres en los asientos del automóvil de Richard. Posterior al ataque, el homicida se fue del lugar sin dejar rastro alguno, o al menos la policía no pudo identificar ninguna pista. Los informes de balística determinaron que las balas pertenecían a una pistola Colt calibre 32, y aunque era una información bastante útil, era prácticamente imposible determinar a quién pertenecía esta pistola. Los ataques a las dos parejas tenían algunas cosas en común, como que los hombres tenían los pantalones abajo, que las mujeres habían sido presuntamente abusadas sexualmente y que el atacante no había robado ninguna pertenencia. Además de que el modus operandi parecía ser casi idéntico, parejas teniendo intimidad en la oscuridad, en un paraje lejano, a la luz de la luna, como que era un patrón, ¿vale? Por esta razón, el homicidio de Polly Ann y Richard fue vinculado directamente con el caso de Jimmy y Mary Jane. Aún después de todo esto, la policía ocultó información nuevamente diciendo que el ataque había sido aleatorio y que no tenía nada que ver con el ataque de Mary Jane y Jimmy, todo para no generar pánico en el pueblo y para cuidar la buena imagen de la ciudad. Otra vez. Lo que sí hicieron fue ofrecer una recompensa de $500 para quien ofreciera información importante del caso, pero esto solo hizo que el departamento de policía se llenara de llamadas con supuesta información del homicida, pero solo eran llamadas fake de quien quería cobrar la recompensa con información inventada, como sucede en otros casos. Mary Jane, quien vivía ahora en Oklahoma, supo sobre el doble homicidio en Texarkana e identificó de inmediato que se trataba de la misma persona que los había atacado a ellos. Entonces llamó a la policía de Texarkana diciendo que debían de tener mucho cuidado con el homicida, pues sabía que era muy peligroso. Pero la policía simplemente
pues no le tomó importancia, como que dijo, así, ajá, déjamelo apunto en mi máquina de escribir Invisible. La prensa fue la encargada de colocar un mote para el homicida que desapareció sin dejar rastro alguno, y el mejor nombre que pudieron colocar fue el asesino fantasma. Sí. O sea, suena chido, porque aparte, si quieres ser amarillista y quieres vender, está Sí. padre porque pones dos cosas. Los homicidios Ajá. y lo paranormal, ¿no? Como el fantasma, ¿no? Juntas dos cosas que dan mucho morbo. Juntas dos cosas que dan miedo, morbo, etcétera, pues entonces sí vendes. Fue un buen Claro. nombre, fue un nombre bastante bueno. Betty Jo Booker y Paul Martin, de 15 y 16 años respectivamente, fueron los siguientes víctimas del asesino fantasma, ya que el 13 de abril Betty salió de su casa y se dirigió con su banda para tocar el saxofón. A ella le encantaba tocar el saxofón. Después de la presentación que tuvieron, Paul Martin pasó a recoger a Betty para ir a tomar algo, y esa fue la última vez que fueron vistos con vida. Bastante jóvenes, 15 y 16 años, Sí, muy chavitos. Los otros eran más grandes, 20 y tantos años, entonces, pero Como sea un poco ya mayores, vaya. O sea, pues sí que ya habían vivido un poco más la vida, Ujú. ¿no? Ya habían disfrutado un poco. No porque ¿Qué digo? digas que está bien que sí, alguien muera, claro, ¿no? no, o sea, pero, pero cuando mueren muy jóvenes, pues sí siento un poco de tristeza. tristeza, como frustración. Sí. La mañana siguiente, el 14 de abril, cerca de las 7 de la mañana, el cuerpo de Paul fue encontrado sin vida a un costado de la autopista North Park Road. Detrás de Paul se podía ver un rastro de sangre, lo que hacía pensar que Paul había intentado buscar ayuda, que no lo habían Ujú. asesinado en ese lugar, sino que le habían disparado o lo habían herido, pero él se había arrastrado Ujú. varios metros para buscar ayuda, pero pues obviamente no encontró a nadie Sí. y pues murió. El cuerpo de Paul presentaba varias marcas de disparos, una en la nariz, otra en la mano derecha, una en la nuca y la última en una de sus costillas, 4 disparos. La policía obviamente llegó al lugar y en esta ocasión sí realizó su trabajo, pues acordonó la zona y comenzó a buscar pistas. Paul fue identificado de inmediato, pues traía consigo una identificación y tenía una agenda en donde estaba marcada la cita que tuvo la noche anterior con Betty Jo. Esa misma mañana la madre de Betty dio aviso a la policía por la desaparición de su hija, ya que no había llegado a dormir, y la policía llegó a la conclusión de que Betty y Paul estuvieron juntos la noche anterior, así que comenzaron a buscar a Betty. Claro. Desafortunadamente, el cuerpo de Betty fue encontrado sin vida y con varios disparos en su cuerpo a unos 3 kilómetros de donde fue encontrado Paul. El cuerpo de Betty estaba completamente vestido y estaba colocado boca arriba con sus manos metidas en su abrigo, como si estuviera durmiendo. De hecho, voy a subir las fotos a nuestras redes sociales por si las quieren ver, y si no están viendo por YouTube, aquí la van a poder ver. Su posición era extraña, no era natural, o sea, como que realmente alguien la colocó de esa manera. Ok. El Que automóvil habrá tenido algún significado, ¿no? seguramente, Sí, seguramente claro. para el asesino. Sí. Es obvio. Podría ser como su firma, que más adelantito vamos a hablar un poco de eso. Ok. El automóvil de Paul fue encontrado a unos 2 kilómetros de donde estaba su cuerpo, y extrañamente el saxofón de Betty no fue localizado. Entonces pensaban que seguramente el homicida se lo había llevado. La policía publicó una nota en el periódico con los datos del saxofón, esperando alguna información, y acudió a las tiendas musicales y casas de empeño para ver si podían encontrar el instrumento, pero todo fue absolutamente en vano. Nadie lo había visto, nadie fue a venderlo, nadie fue a empeñarlo, no había rastros del saxofón. No estaba. La investigación concluyó que el homicida de Betty y Paul era el mismo que le había arrebatado la vida a Polly y a Richard, aunque había algunas incongruencias en el modus operandi. Por ejemplo, los cuerpos no habían sido encontrados en el mismo lugar, sino que habían sido encontrados a varios kilómetros de distancia. Ujú. Pero había otras características idénticas a los ataques anteriores, como los disparos en la nuca, Ujú. y que elegía a parejas en parajes solitarios y a la luz de la luna, como en los casos anteriores. Y basándonos en algunos artículos publicados por especialistas en criminalística, existen 3 conceptos para obtener el perfil de algún criminal, y estos son el ritual, la firma y el modus operandi. El ritual, a grandes rasgos, son cuestiones simbólicas que reflejan la motivación principal o el propósito del acto criminal.
Ujú. La firma es cualquier cosa que el agresor realice y que no sea necesaria para completar el delito. O sea, por ejemplo, que algunos asesinos dejan alguna marca, ¿no? O por ejemplo, no sé, en películas, el Guasón, por ejemplo, en El Caballero de la Noche, dejaba estas cartas, Ajá. ¿no? Entonces, esa sería como la firma. Y Algo que no es necesario, pero sí, lo hace o sea, que no se necesita repetidamente. hacer para cometer el crimen, pero es como algo característico, algo que lo caracteriza Ajá, y también para este que de homicida. alguna manera la gente lo sepa, ¿no? O Sí, sea, para que sepan quién que es. fue él. Ujú, exactamente. Y el modus operandi, que es la forma en que el agresor actúa. Los especialistas concuerdan que el ritual y la firma muy difícilmente son modificados por el criminal, pero en cambio el modus operandi puede ser modificado debido a la experiencia que va generando el agresor y esto puede evolucionar rápidamente, Sí. incluso entre una víctima y otra. Sí. Pues es lógico, ¿no? O sea, si él se da cuenta de que hay cosas más eficientes, pues obviamente las va a ir implementando para que no lo capturen, Ujú. para cometer su crimen. Es algo lógico. Así que esto nos daría la respuesta del por qué había algunas diferencias entre el modus operandi de uno y otro caso. No se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió aquella noche, pero la investigación arrojó la siguiente hipótesis. Según dicen que Betty y Paul se dirigieron a una zona solitaria para pasar un rato a solas. De pronto fueron sorprendidos por un hombre que les amenazó para que subieran a su auto y llevarlos a unos kilómetros del lugar. Ya en estos sitios, el homicida bajó a Paul del automóvil y le disparó en 4 ocasiones. Después el atacante siguió su camino y unos kilómetros más adelante bajó del auto con Betty para dispararle y quitarle la vida. Las pruebas de balística arrojaron que las balas pertenecían a una pistola Colt calibre 32, igual que el ataque anterior. Esto confirmaba que el homicida era el asesino fantasma. Algo interesante de mencionar es que según la investigación, Betty no había sido atacada sexualmente, pero hay otros reportes del FBI en que se dice que sí fue abusada sexualmente. Tendría lógica que sí, porque seguiría el ritual que venía haciendo con uno y con otro, con el hombre y con la Sí, mujer. exactamente. Sí, igualito. Entonces, sí se me hace como lógico que sí haya sucedido y también no me parece tan descabellado que las investigaciones no dijeran nada sobre esto por la imagen igual, o a lo mejor la Sí. imagen y no querer provocar como una crisis en toda la gente, colectiva, ¿no? Una crisis ajá. colectiva en toda la gente. Pero, después de vivir este ataque, la población supo por primera vez que era vivir con miedo. Pues ahora las casas permanecían cerradas con llave, los niños ya no salían a jugar a solas, las parejitas ya no buscaban lugares solitarios, pues obviamente. Sí, La no. policía implementó varias medidas de seguridad como un toque de queda, rondines simultáneos por toda la ciudad y se dispuso de algunas unidades para que estuvieran en puntos estratégicos por la noche, específicamente en los puntos en donde se reunían los chicos para tener su intimidad. Aún así, hubo un ataque más y este se llevó a cabo el 3 de mayo, cuando Virgil Starks estaba en la sala de su casa leyendo el periódico y escuchando la radio. Su esposa Katie estaba acostada en su cama a punto de dormir. De pronto Katie escuchó un ruido como si un cristal se rompiera y primero pensó que su esposo había roto algún vaso, alguna taza, pero decidió salir a ver qué pasaba, como que algo le dijo, sal a ver. Sí, claro. Cuando llegó a la sala, pudo ver a su esposo sin vida en el piso, en el suelo. Mientras se acercaba al teléfono para llamar a la policía, sintió 2 disparos que presuntamente vinieron desde fuera de la casa. Las balas atravesaron sus mejillas, destrozaron sus dientes y su mandíbula, pero milagrosamente sobrevivió. Katie se arrastró por el suelo y escuchó que el agresor intentaba entrar por la puerta trasera. Así que con la adrenalina a tope salió por la puerta principal. Y digo, imagínate la adrenalina que tienes en ese momento para seguramente no importarte el dolor de lo que te sucedió con esos disparos para salir corriendo, o sea, para sobrevivir. Sí, la supervivencia, ¿no? El Sí. hecho de decir, no importa el dolor, no importa nada, tengo que sobrevivir. Sí. Porque el dolor debió ser... Es que no me lo imagino. No me lo imagino. Ahora, corrió varios metros y llegó directamente a la casa de su hermana, pero nadie estaba en el lugar. Entonces caminó un poco más y llegó hasta a la casa de otro vecino
y tocó la puerta. Cuando ellos abrieron, Katie se desplomó diciendo: Virgil está muerto. El hombre, al ver a Katie con la cara destrozada, se asustó, tomó su rifle y soltó un par de disparos al aire para alertar principalmente a los vecinos y para también como asustar al atacante. Claro, porque si venía y ya ves que traen un arma. Ajá, digo, ya toma más... Ya no más, es tan... Más reserva, es más reservado. Claro. Todos los vecinos salieron y al ver a Katie sabían que el asesino fantasma había atacado de nuevo. Katie fue llevada al hospital y las autoridades fueron alertadas. La policía acudió directamente a la casa de Katie y encontró a Virgil muerto con 2 disparos en su cabeza. La zona fue acordonada y a diferencia de los ataques anteriores, el homicida por fin había cometido un error, pues una linterna fue encontrada en la escena y un par de huellas ensangrentadas también, huellas que no pertenecían ni a Virgil ni a Katie. Los periódicos locales publicaron la foto de la linterna para ver si alguien podía ofrecer información sobresaliente, pero nadie pudo aportar nada relevante, además de que las huellas no pudieron ser identificadas. Okay. Yo creo que todo esto, o sea, pareciera que la policía es inepta, pero yo creo que es por el hecho de que nunca pasaban estas cosas, entonces ellos no estaban como listos ni preparados. Y aparte, ¿en qué año estamos hablando? 1946, o sea... Y según yo tengo entendido que todo este tema de el FBI para asesinos seriales empezó en los 70s. Entonces, si estamos hablando de un asesino serial que iba evolucionando su modus operandi, que iba evolucionando como tal. Estaba más adelante que ellos, o sea, definitivamente. Aparte no podemos dejar de pensar que tal vez estaba inmiscuido incluso en la policía o por lo menos tenía como la información para saber, porque ahora su ataque no había sido a una pareja en un paraje lejano, ¿no? Ahora fue en una casa. Pero esto se puede deber a que igual modificó su modus operandi porque se dio cuenta de que la policía ya estaba poniendo mucha atención en los lugares en donde él atacaba. Y es que aparte también, tal vez, y digo, no sé, el hecho del toque de queda y de demás ya dificultaba que pudiera tener sus víctimas en los mismos lugares, entonces tenía que necesidad de querer buscar otra víctima, lo hizo encontrar otra forma de... Sí, modificar su modus operandi, como lo dije, para tener nuevamente una víctima y para sentir esa satisfacción que seguramente sentía al quitarle la vida a alguien. Ahora, varios departamentos de policía se unieron a la investigación porque ahora el asesino fantasma se había vuelto un gran problema para la sociedad, porque ahora pensaban que tal vez no se iba a quedar en Texarkana, sino se iba a ir a otra parte del estado o incluso a otro estado, ¿no? Pero por eso es que pusieron como atención, ahora se unieron las autoridades. Estos policías y las autoridades estaban seguros de que el culpable era el mismo de siempre, porque como lo dije, hubo algunas diferencias en que ahora no fue en un carro, sino en una casa, pero ellos decían, tiene que ser el mismo porque en la ciudad no pasa esto, o sea, tiene que ser la misma persona la que está cometiendo los crímenes, no puede ser otra, no puede haber alguien más. O sea, digamos, dentro del colectivo de las mismas personas era solamente una persona, porque una persona es la que puede estar generando todo esto, ¿no? Durante toda la investigación se identificó que el homicida atacaba casi cada 3 semanas, como si tuviera un calendario, como que si ya estuviera establecido algo. Y además se descubrió que justo en las noches de los homicidios, al menos un automóvil había sido robado. Esto apuntaba a que el asesino robaba un automóvil para cometer los crímenes y después los dejaba en algún lugar lejano, ya que todos estos autos fueron recuperados varios días después en algún otro lugar. El tiempo que pasaba entre ataque y ataque era prácticamente idéntico, sí variaba un par de días. Esto se puede deber a lo publicado en la revista Ciencias Forenses Internacionales Mente y Ley, ya que se dice que los asesinos seriales tienen un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Cuando un asesino comete un crimen se siente saciado durante un tiempo, pero este periodo termina cuando ya no obtiene gratificación de su último homicidio y necesita matar de nuevo para sentirse satisfecho.
Este ciclo es diferente para cada asesino y puede durar días, semanas o años. Algunos se dice que prolongan este periodo tomando fotografías de sus víctimas o robando algún tesoro como una prenda, como algo, un reloj, un arete. Los especialistas sugerían que debido a que el asesino fantasma no se llevaba nada de sus víctimas, todo para no dejar cabos sueltos, hacía que su periodo de enfriamiento fuera muy breve, de 3 semanas. Y también digo, no hay que descartar que también existe la posibilidad que su calendario haga que solamente cada 3 semanas o cada cierto tiempo podía atacar, ¿no? O sea, digo, dentro de ¿cómo decirlo? El calendario y tal vez las actividades de esta persona, tal vez solamente dentro de ese tiempo podía hacer escaparse o incluso estudiar a sus víctimas para después buscar la manera de, ¿no? Sí, sí puede ser una posibilidad, pero yo me voy más como a esto que dije, porque siento que sí era como que el primer par de semanas estaba satisfecho, pero pronto le empezaba a surgir esa necesidad de nuevamente sentirse así, y es por eso que buscaba cometer nuevamente un crimen, Sí. porque era como idéntico, era muy parecido el tiempo, ¿no? De espera, y si hubiese sido otra circunstancia, pues no hubiera sido como tan exacto, o sea, como que Uh-huh. no me parece que hubiera sido tan exacto, pero bueno, pues esa también es otra posibilidad. Con esta información, la policía estaba completamente segura de que a finales de mayo iba a haber otro ataque del asesino fantasma, Uh-huh. pero pasaron varias semanas y nada, absolutamente nada ocurrió. En junio todo se fue enfriando y se creía que el asesino fantasma se había mudado, se había ido de la ciudad. Poco a poco la gente fue recuperando la confianza y unos meses después todo volvió a la normalidad. 6 meses más tarde, el saxofón de Betty fue localizado a unos metros de donde fue encontrada sin vida. Esto nos da 2 opciones. Una, la policía simplemente era inepta y no había revisado bien el lugar. O segunda, el homicida volvió a la escena del crimen para dejar el instrumento. Lamentablemente no se pudieron encontrar huellas digitales en este instrumento, así que no se pudo dar con el asesino fantasma, pero yo me voy con la segunda opción. Yo siento Sí, que él regresó claro. a colocarlo en ese lugar. A revivir Digo, tal vez también, y digo aquí considerar que si ya no esa había palabra que atacado, dijiste es súper, súper interesante. ya no había atacado y de alguna manera lo que dices, ¿no? El saciar esa sed de asesinar en este caso, si ya no lo estaba haciendo, tal vez era una forma de como retar o como decir, no me atraparon, y aparte lo revive el hecho de volver a visitar a uno de sus, digamos, donde dejó a una de sus Sí, sí, víctimas, sí. ¿no? Sí, es como volver a recordar Ujú. esa sensación, ¿no? Y es lo que a varios asesinos de los que hemos hablado incluso hacen. Vuelven a la Ujú. escena del crimen, van a donde su víctima está enterrado, Sí, van a los funerales de sus víctimas. muchas veces No. eso es lo que incluso, ¿no? Actualmente incluso hasta en series y demás muestra, ¿no? Que en la mente de un asesino serial por eso logran detener a muchos de ellos, ¿no? Porque Sí. ya saben que justamente estas conductas son repetitivas Sí, y pueden siguen ciertos patrones. Ajá. anticiparse, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Aún así, yo considero, no digo que está bien, pero yo considero que los asesinos seriales son bastante inteligentes, son muy claro, buenos y claro. muy inteligentes, ¿no? Ahora también, este asesino fantasma fue como progresivo, como todos los asesinos de Sí. los que hemos hablado. El primer Sí, ataque sí, no sí. asesinó a ninguna de las 2 personas. ¿No? Los lastimó gravemente, pero no los asesinó. Pero no se quedó ahí, sino el siguiente ataque, ahí sí les quitó la vida a sus víctimas. Y es lo que sucede en muchos asesinos seriales de los que hemos hablado. Va en forma progresiva, como que van probando. Y es como a lo mejor como una adicción también, ¿no? Como las drogas. Las pruebas una vez y no te parece suficiente, necesitas más y más, y ir un nivel más arriba, ¿no? Me parece que es algo parecido. Sí, 7 de décadas después, la identidad del asesino fantasma sigue siendo un completo enigma. Aún así, hay algunos sospechosos de aquella época. Por ejemplo,
un taxista que había estado muy cerca de los lugares donde se cometieron los crímenes, o sea, lo habían encontrado como muy cerca de todos los puntos en donde hubo un homicidio. Pero, o sea, de alguna manera estuvo casualmente Ajá, en los exactamente. mismos lugares. Bueno, no en los mismos, pero cerca. muy cerca de los lugares. Ok. Pero fue absuelto por falta de pruebas. Aparte, tenemos que considerar que, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México, es una ciudad enorme, es una ciudad grandísima, pero tomamos en cuenta que Texarkana era un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, entonces no era tan difícil la posibilidad de que fuera localizado muy cerca, y aún y más siendo taxista, ¿no? Sí, Andas claro. por todos lados en la ciudad, pero pues yo creo que Aún así es casualidad, ¿no? Bueno, es demasiada sí, casualidad. hay mucha casualidad de que lo hayan encontrado muy cerca de donde fueron estos homicidios, pero bueno, no fue concluyente y pues lo tuvieron que soltar. Otro sospechoso fue Ralph Bauman, un ex militar de la Fuerza Aérea que afirmó haber despertado de un estado de fuga, que a grandes rasgos es un fenómeno psiquiátrico caracterizado por amnesia y puede durar días o semanas. Incluso se dice que estas personas cuando lo sufren cambian de identidad, son otros, o sea, son completamente otras personas y se pueden ir a otras ciudades, pueden adoptar otra vida y de pronto a los meses ¡pum!, reaccionan y recuerdan que no, que eso no son ellos, sino tienen otra vida completamente diferente. Okay. Esto fue lo que le pasó a Ralph. Y también tenemos que decir que era un ex militar, que seguramente todos estos traumas que tienes también en un campo de batalla, pues seguramente te afectan. Todo lo que vivió, todo lo que vio, todo lo viste, que ves, todo lo que hiciste, ¿no? También, sí, o sea, debe ser muy grave, precisamente por eso le sucedió este estado de fuga. Y que cuando él reaccionó dijo que escuchó y vio los casos de Texarkana, y cuando vio la descripción de la persona que había cometido estos crímenes pensó que él era el culpable. Pero después de realizar la investigación se llegó a la conclusión de que Ralph no había sido el homicida, porque se llegó a demostrar que cuando fueron los homicidios él no estaba ni siquiera en la ciudad. Ok, entonces era físicamente imposible. Sí, y él traía muchas cosas en su cabeza que seguramente también las revolvió y creyó que él era el culpable, ¿no? Tenía que llenar esos huecos de alguna manera y sí, me parece, coincidía, ¿no? Me pareció extraño, pero no, o sea, no lo pudieron vincular tampoco al caso. Otro gran sospechoso fue Henry Booker Tennyson, un estudiante de 18 años que se suicidó en noviembre del 48 y dejó una nota diciendo que él era el asesino fantasma, pero no cuadraba porque al momento de los homicidios Tennyson tenía solo 16 años. Y la estatura y varias características no cuadraban con la descripción que dio Mary Jane en el primer ataque. Y el principal sospechoso fue Joel Sweeney, un ladrón de autos y falsificador de 29 años. Sweeney fue arrestado en julio por el robo de un automóvil justo en la fecha del homicidio de Richard y Paul Leanne. Cuando la policía se dio cuenta de que se estaban robando los autos en las noches de los homicidios, dijeron, vamos a empezar a ver quiénes se robaron los carros en esas fechas. Y Joel Sweeney fue uno de estos. Al ser arrestado, Sweeney dijo, sé que me buscan por algo más que un robo de autos. Además se dice que durante los interrogatorios lloraba diciendo que no quería que lo sentenciaran a muerte, algo que no iba a suceder por un simple robo de autos. Él creo que estaba declarando y se sabía culpable de los homicidios, por eso tenía miedo de que lo mandaran o lo sentenciaran a muerte. De una condena de un delito que él sabía que había cometido, ¿no? Sí, parece ser eso. Sí. O sea, eso apunta. Pero Sweeney no pudo ser vinculado a los homicidios cometidos por el asesino fantasma porque se descubrió que la noche de la muerte de Betty y Paul, Sweeney y su esposa dormían en su auto debajo de un puente cerca de San Antonio. Entonces, Sweeney fue absuelto, aunque la mayoría cree que él, y yo me incluyo, fue el culpable de los 5 homicidios cometidos en el utópico pueblo de Texarkana, en el 46. Yo creo que sí fue él. O sea, yo creo que estas declaraciones que él da de yo sé que me buscan por algo más que un simple robo de autos, pues tú ya estás como declarando que cometiste un delito más grave. Yo, la verdad,
creo que fue él, pero pues tampoco hay pruebas concluyentes para Exactamente. decir que él fue el asesino fantasma. Incluso hubo otro par de sospechosos que no nombré, pero eran como de cierta manera irrelevantes. Hubo una chica que también decían que era sospechoso porque era amiga de al menos 3 de los muertos. O sea, Ok, digamos, o sea, tenía un vínculo con con varias 3 víctimas. de las 5 víctimas. Es muchísima Entonces había mucha coincidencia. también. Pero también lo que dije hace rato, tomando en cuenta de que no es un pueblo tan grande y que no estaba tan poblado en los 40, etcétera. Sí, No me tienes un punto. parecería tan descabellado pensar que pues sí podía ser amiga de estas personas, ¿no? Claro. Pero sí se tomó como en cuenta, aunque tampoco pudo vincularse y no fue concluyente en la investigación y pues no se pudo decir ni definir que ella a lo mejor no fue la culpable, sino que ella era como cómplice tal vez, Sí. y ella les daba la información al homicida para que Ujú. supieran dónde estaban, etcétera, ¿no? Porque en esa época pues también no había celulares, no había todo este tipo de cosas. Exacto. Yo creo también que los homicidios fueron aleatorios, Ujú. porque también en las investigaciones no se vincularon las parejas, o sea, no tenían un vínculo entre los asesinados. Entonces sí creo que nada más como que elegía parejitas que estaban solas. Yo creo que él se la pasaba cuando ya quería asesinar, el asesino fantasma iba, se paraba en un lugar donde sabía que podían llegar parejitas y la que llegara en aquella noche pues iba a perder la vida. Tristemente, pero creo que así fue el modo de operar de este asesino. Sí, porque por más que ahorita estaba pensando, sí, como dices, no hubo como algo que se considerara personal con alguna de No. las víctimas. Algo que fuera con más saña, que fuera con más... Simplemente seguía como que los patrones. Sí, seguía un patrón. Exactamente, ¿no? Y sí Parejas, disfrutaba el dolor, ¿eh? al hombre era, digamos, más rápido, lo Y mataba siempre más fue rápido y lo al mataba hombre primero. Al hombre atacaba primero. Y después No era era tonto. a la mujer, exactamente, sí, porque físicamente Sí, era mucho más fácil. Primero te tienes que deshacer, digo, del fuerte físicamente. del fuerza físicamente, ¿no? sí, exactamente. Entonces, y digo, no es por decir que todas las mujeres sean débiles o algo, pero regularmente es como una tendencia, ¿no? O sea, pero es incluso hasta físicamente. en el pensamiento del asesino, en aquella época, hace 70 años, También pues, hay que considerar era mucho obvio eso. pensar que primero te tenías que deshacer del hombre porque era el fuerte, era el que proveía, o sea, primero te tenías que deshacer de la figura fuerte y después ibas por la, entre comillas, indefensa y débil, ¿no? No que así fuera, pero sí. Y de alguna manera también hay un tema ahí cañón porque los hacía bajarse de los pantalones, ¿no? Entonces era como una forma, yo creo que de humillar era como humillar a la figura masculina Sí. en la pareja. No sé si como para hacer sufrir para humillar a la Yo creo que persona era humillación, ajá. o para, no sé si sobajarlo frente a su pareja. También o puede ser. No sé. Para hacerlo ver débil, ¿no? Pero era como un patrón muy Digo, específico de él. Ya el último ya no lo hizo porque, bueno, ni el tercero se sabe porque a Paul se encontró como arrastrado, pero no, pues a lo mejor y también lo hizo ajá. pero él se alcanzó a subir los pantalones, no sabemos qué pudo haber sucedido, pero al menos en los 2 primeros ataques sí lo hizo, ¿no? Y es que también hay que considerar que, como dices, ¿no? Va evolucionando y de alguna manera también la policía lo arrincona al empezar a tener ciertas, pues, acciones, ¿no? Sí. El estar vigilando, hacen que el modo de operar cambie incluso al final de ser justamente víctimas en un auto a irse directamente a una casa, Pero ¿no? imagínate la necesidad que tenía él. Sí, ya tan grande. Para asesinar a alguien que ya no esperó a que viera a una parejita, Ya sino fue directamente a buscar a la casa, ¿no? Ajá, ya no esperó la oportunidad, sino que la buscó. Él la buscó. Ajá, Ahora, ya la también, creó. A mí algo que me resulta pues interesante de mencionar es que si él tenía la necesidad cada cierto tiempo, ¿qué sucedió? ¿A dónde se fue? O sea, ¿cómo
¿realmente dejó de asesinar? ¿O O- encontró algo? Yo no sé, tal vez, incluso si estas últimas personas era realmente sus víctimas. Porque bueno, también a lo que tengo entendido es que puede ser como que otro de los motivos por el cual paran. Digamos, empiezan a atacar o más bien matan accidentalmente, porque incluso, ¿no? Como dijimos, en el primer caso no mató a ninguno No. de los dos. Fue evolucionando. En el momento en el que mata, tal vez él desata esta parte de la necesidad de empezar a matar, y tal vez sus últimas víctimas eran realmente la razón de su ira, la razón de sus, no sé, de todo lo que traía, y al asesinar a alguno de estos dos, digamos, logra su cometido, termina como que su racha, por decirlo, o ya no tiene esa sensación de querer matar, y por eso para. Pero, y también de alguna manera siento que al menos yo lo pienso así, el hecho de dejarles el saxofón en la escena del crimen, siento que fue como una burla de decir, no me atraparon. Sí, sí puede ser. Puede ser. Difícilmente me cabe en la cabeza que alguien que asesina y vuelve y repite deje de hacerlo por arte de magia. Creo que no, creo que es difícilmente, y conforme los casos que hemos visto dejan de asesinar. Hubo una teoría, una hipótesis, porque hubo otros casos que no se vincularon al asesino fantasma porque fueron como muy random, o sea, no parecía seguir No seguía los mismos patrones. ¿no? Hubo una muerte de un hombre que fue encontrado en las vías de un tren, mutilado de un brazo y una pierna, y se llegó a pensar que tal vez el asesino lo mató y lo fue a tumbar ahí porque no parecía que el hombre hubiera muerto porque lo arrolló el tren, sino parecía que lo habían asesinado y lo habían botado en las vías del tren. Acomodado ahí, ¿no? Pero otra hipótesis era que esta persona que murió era el asesino fantasma. Por eso dejó de asesinar. Por eso ya no hubo más asesinatos. Podría ser. Podría ser. También que tal vez alguien haya tomado justicia por mano propia. Sí, también. Pero digo, siendo un pueblo tan acabas. pequeño, yo creo que sí se hubiera sabido, o sea, si hubiera habido indicios de... Sí, por lo menos el chisme se hubiera claro. corrido, o sea... Sí, por o sea, lo y menos. Y se sabría, ¿no? De que, ay, a lo mejor dijeron que él asesinó al asesino fantasma, Sí. perdón la redundancia, pero durante la investigación y cuando estuve leyendo, en algún momento me pasó por la cabeza pensar que no se trataba de un solo asesino, sino que tal vez pudieron haber sido más personas, ¿no? Algún tipo de secta o algo así. parecido, pero lo que me rompió esta hipótesis o mi pensamiento es el hecho de que tan repentinamente ¿Qué los detuvo? se detuvieron los asesinatos, perdón. Eso como que dije, bueno, no, pero sí me causó extrañeza el hecho de que tan rápido y así de la noche a la mañana el asesino fantasma dejó de cometer crímenes. Que también, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Justo, ¿no? Como dices, que le haya pasado algo, que se haya ido a algún Tal vez se otro murió, lugar. tal vez se mudó a otro lugar. Ajá. Y muy lejano puede ser, y a lo mejor allí hubo otros asesinatos y no se pueden vincular por Sí. estar tan lejos, ¿no? Y es que aquí repetimos, no es como que dijeras, era una época en la que ya se consideraba a los asesinos seriales, que ya se les llamaba así, que ya digamos, se les estudió de alguna manera, como actualmente, que ya se les saben de sus conductas y demás. Entonces, sí, como dicen, ¿no? Y como decíamos al principio, iba un paso adelante en todo momento. Bueno, es que la mayoría de asesinos seriales son muy inteligentes. Sí. Se les adelantan 1 hasta 5 pasos más que a las autoridades y a la policía. Y pues así son, ¿no? Así son los asesinos seriales, tristemente, y existen y seguirán existiendo seguramente durante toda en que viva la especie humana, van a seguir existiendo. Y es por eso que es importante mencionar que aquí hablamos sobre estos casos, no para enaltecer estos actos, claro, sino nada más para dar la información, darnos cuenta de que estas cosas existen
y que seguirán existiendo, y nada más hay que tomar precauciones Exacto. y poner atención en ciertas cosas. También me parece importante mencionarles que la información que di en este programa fue extraída de varios artículos de internet y específicamente del libro The Phantom Killer de James Priestley, donde está como descrito y detallado lo que hizo este asesino serial. Tristemente, como en otros casos, los homicidios quedaron impunes. Yo espero que algún día, en algún momento, se pueda llegar a la verdad. Ya no para hacer que justicia, ¿no? que estos Porque ya paguen, ¿no? Porque sí. pues, por las épocas seguramente ya ni siquiera han de vivir, pero por lo menos para que se haga justicia, como dices, y que tengan un poco de descanso estas víctimas, ¿no? Ajá. Que el recuerdo y la memoria de estas víctimas pues tengan un final diferente, ¿no? Y Sí. que no quede impune y no se sepa quién fue quien les arrebató la vida. Sí. Yo espero que hayan disfrutado este caso como nosotros. Es un gusto para mí traerles estos casos porque la verdad es que aunque no es un caso tan viral, o sea, como que no es uno de los asesinos tan conocidos, ¿no? Como Dahmer, como otros de los que hemos mencionado, pero me mantuvo como leyendo mucho porque es muy interesante todo lo que hizo esta persona, ¿no? Todos los detalles. De hecho, hay mucha más información que ya no puse porque si no nos íbamos a llevar un programa grandísimo, pero les di la información más importante y lo que me pareció más relevante de cada uno de los casos y de los homicidios para que entendieran y vieran un poco de lo que fue el asesino fantasma. Yo los invito a que vean la película del 76, porque yo no he visto la del 2014. Yo lo que sí les puedo decir es que la del 76 es una película, como lo dije, mediana a buena. Tampoco quieran esperar un terror que no te deje dormir, pero sí es suspenso, sí es algo, está chida. Palomera, ¿no? Está palomera, sí se la recomiendo. Yo me despido por el momento. Gracias por escucharnos. Si no se han suscrito antes de que termine el programa, por favor vayan, suscríbanse a cualquiera de los canales desde donde nos estén escuchando o viendo, por favor, porque eso nos ayuda. Y un saludo a toda la comunidad, específicamente ahora a los países de Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, donde hemos visto un crecimiento de más escuchas en estas áreas, ¿no? Y igual España, México, Estados Unidos, donde regularmente son los países donde nos escuchan. Gracias a todos por prestarnos un rato de su tiempo, de su vida para escucharnos. La verdad es que eso nos motiva, nos da gusto para seguir generando este contenido y le doy la palabra a Skol para que cerremos ya este episodio. Igual como dices, yo creo que cierro con esto de no es para enaltecer, ¿no? Yo también estoy muy en desacuerdo que se hagan como que virales de asesinos seriales y demás y se les idolatre, ¿no? Y se les vean como una figura a la que admiran o demás, ¿no? Yo creo que al contrario es como para simplemente que te ponga en alerta de que existe, de que puede pasar, de que sepas cuáles son los focos rojos que puedes encontrar en alguna persona, porque justamente, ¿no? Algo de lo que hemos hablado en todos estos casos de asesinos seriales es que no lo notas porque justamente son tan inteligentes que crees que son buenas personas y resulta ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, digo, desafortunadamente es más común de lo que creemos, incluso lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, ha habido casos. Yo creo que desafortunadamente es algo más común de lo que quisiera yo creer. Y si hablamos de esto y a lo mejor a mí también personalmente me gusta y demás, es porque también a lo mejor no está de más tener ese foquito prendido y esa alerta para que en algún momento no nos llegue a pasar, esperemos, ¿no? Y con eso yo cierro. Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Suscríbanse, denle like, compártanos, que como dice Ava, nos ayuda mucho. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Perfecto, y bueno, pues yo soy Avita, el Ava. Me despido nuevamente, no sin antes recordarles por favor que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.